Ayer hacíamos referencia, se van a acordar seguramente, de un escrito, de un análisis de Juan Pablo Olson Argumedo, que es sociólogo, es coordinador en América Latina de la Internacional Progresista, que hizo todo un análisis del triunfo de Trump, que realmente nos pareció pero tan interesante que lo leímos al aire y además quisimos poder charlar con él. Y él muy gentilmente nos ha atendido, así que podemos charlar un ratito con Juan Pablo Olson Argumedo, que como sociólogo arroja un montón de elementos para pensar desde distintas ópticas la mirada de el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Juan Pablo, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. Hola Fernando, buenas tardes, un placer estar en el programa. Igualmente para nosotros, gracias. Bueno, a ver, nos interesó mucho tu mirada sobre el triunfo de Trump, porque algo de lo que planteás es, hay que repensar las categorías con las que analizamos este presente, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que, bueno, es un triunfo que nos deja más preocupados porque pareciera extenderse esta tendencia de triunfo de impulsores del discurso del odio, de outsiders de la política, que profundizan, digamos, esta narrativa de inclusive el correlato es como una especie del Milei argentino en términos, en algunos puntos se identifican, en otros no, son prácticamente lo opuesto. Milei, para situarnos un poco, Milei es la representación de la destrucción del Estado, la privatización de la vida pública, la destrucción de todo lo público, la entrega de la soberanía, la profundización de la entrega de todas las riquezas con el capítulo RIGI de la ley bases a las corporaciones. Milei en ese sentido es protección de la industria, proteccionismo Trump hacia adentro de Estados Unidos, Trump. Y entonces es una preocupación que algunos autores señalan, que fue a mí lo que me interesó tomar las reflexiones de algunos autores, que es qué representa el triunfo de Trump, no solo en la político, sino que representa mucho más que un triunfo electoral, porque representa una crisis de las democracias modernas occidentales, y era por eso que a mí me parecía importante plantear y generar herramientas de análisis para pensar nuevas realidades que nos están llevando por delante. Y por ejemplo, Eric Sadem planteaba que va a haber otros Milei en el mundo, porque lo que está habiendo es un avance sobre una base de un malestar social, una rabia presente en la sociedad, en frustraciones sociales, etcétera, que evidentemente en esta nueva época está siendo canalizada y capitalizada por estos discursos del odio, que son los que me parece que nos convocamos a pensar y a reflexionar conjuntamente. Hay algo que tiene que ver con la insatisfacción democrática, ¿no? Que hasta ahora, si la democracia no te puede solucionar los problemas, da la impresión que cualquier personaje que aunque sea exprese la misma bronca que vos sentís, alcanza como para ganar una elección. Exactamente, Fernando, eso lo plantea el autor italiano Giuliano De Ampoli, que habla en un libro de Los ingenieros del caos, que es esta tendencia de una frustración social presente históricamente en la historia de las sociedades, que hay una insatisfacción en la vida social, pero que en distintas instancias en otros siglos de alguna manera fue canalizada por algunas instituciones, en su momento por la Iglesia en determinados siglos, después más adelante por los partidos de izquierda tradicionales, que era un malestar social del sistema que era canalizado por partidos de izquierda. Esa tendencia en el siglo XXI evidentemente es una tendencia donde no hay una contención y canalización natural de ninguna institución tradicional existente hasta ahora para contener y canalizar esa rabia, y lo que marcan algunos autores es la emergencia de lo nuevo, que es la irrupción de Internet y las nuevas plataformas, que es una concentración enorme de poder, que nos abren en una nueva era para la sociedad, que es, nunca hubo al mismo tiempo un vacío que pueda, una instancia que pueda contener este malestar social, porque es un malestar que va girando y algunos formadores de discurso de odio lo pueden capitalizar momentáneamente, que son los casos de Trump en Estados Unidos, que ya tuvo su anterior triunfo presidencial, el caso de Bolsonaro en Brasil, distintos casos de Europa, el caso de Milei. Pero bueno, me parece que es muy importante tratar de pensar qué es lo que está pasando. Vivimos una época que algunos autores la definen como
la carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta en un contexto de avance de la inteligencia artificial, donde se pone en cuestión todo lo conocido, el concepto de la política, de la economía, de la sociedad, del trabajo. Juan Pablo, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Hola, Marco. Justamente vos nombraste las corporaciones y estaba pensando en esto, porque estos megamillonarios, algunos nuevos, el caso de Elon Musk o Marcos Galperín aquí en la Argentina, cada uno soportando a la fuerza política que termina gobernando en un lugar y en el otro. También digo, es nuevo, por lo menos en el modo militante, no siempre, por supuesto, los espacios de derecha tuvieron soportes de las corporaciones, pero en este caso de un modo más militante y hasta con predisposición a participar del gobierno. Sí, Marcos, ahí estás dando en tu comentario, estás dando en una clave que era a lo que yo quería arribar como conceptualización o como diagnóstico, que es: hay dos tendencias que me parece que estamos viviendo que tienen por lo menos 50 años de recorrido como proceso social, político, cultural y económico, que son las que a mí me gustaría como poner sobre la mesa. Una la planteó el 3 veces presidente de la Argentina, Perón, que ya dio un mensaje en la primer cumbre de la humanidad donde se habló del problema ambiental, que fue la Carta Ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo en la cumbre de Estocolmo de 1972, el problema ambiental. ¿Cómo se posicionan todos estos líderes formadores del discurso del odio? Negando el principal problema estructural de la humanidad, que es el calentamiento global, y vamos a ver los desafíos que se presentan ahí. Y hay otra tendencia que la marcó también en el año 72 Salvador Allende, es el presidente de Chile, Salvador Allende, que dijo: hay un grave problema de época que lo tenemos que mencionar, que es la tensión entre las corporaciones y los estados nacionales. En 1972 lo planteó Salvador Allende. Y lo que decís vos, Marcos, bien decís, es qué rol están jugando los CEOs de las corporaciones, los representantes de las corporaciones en la vida social y sobre todo en un paso más, me parece que es la vida política, y no sé si nos adelantamos un poco con la intención de privatizar la política y generar que quienes tengan hegemonía en la política y predominia en la política sean los megamillonarios, sean los CEOs de las corporaciones, con un avance más de la agenda corporativa en detrimento de la vida colectiva, de los derechos, de la calidad de vida del conjunto de la población. Por eso yo decía que enfrentamos desafíos realmente muy profundos y que hay que empezar a construir herramientas para estar a la altura de esos desafíos. Juan Pablo, yo te agradezco mucho este rato y prometo llamarte mucho más seguido, porque es muy interesante escucharte y me parece que es muy necesario este análisis, este planteo que haces, porque tenemos que entender que esto está, todo lo que nos pasa, que Milei, Trump y otros tantos, tiene un análisis mucho más global y de muchos más factores de poder de lo que creemos en la agenda cotidiana, ¿no? Por eso me parecía que era tan importante escucharte. Gracias por este rato y seguro volveremos a hablar. Bueno, la verdad que un placer enorme y a disposición, Fernando. Felicitaciones por el programa. Un gran abrazo. Abrazo, gracias. Juan Pablo Olson Argumedo, es sociólogo, es coordinador de América Latina, la línea internacional, la internacional progresista. Es muy interesante escucharlo, muy interesante. Lo vamos a llamar más seguido. Me parece que nos ayuda mucho a reflexionar. Tus tardes a pura información. No se desesperen. Fernando Borroni en Radio 10.